Saludos a nuestra querida audiencia de Corazón Misionero. Una vez más estamos con invitados de lujo entre nosotros para compartir sus testimonios. Estamos acompañados en este congreso de misioneros de la Alianza Cristiana y Misionera del Perú con el pastor Miguel Camporro, español, que gentilmente ha aceptado la invitación de acompañarnos en este retiro y estas conferencias, como también con el pastor Juan Zúñiga, que hace más de 20 años está por las tierras españolas. Y seguramente vamos a tener un diálogo interesante de cómo el Señor ha bendecido y cómo el Señor ha guiado la obra misionera en España. Un lugar que antes podría decirse que era el cementerio de misioneros, se ha convertido en una tierra de bendición y una tierra fructífera. Así que quiero darles más cordial bienvenida a los dos. Quien quiere empezar, Juan, tú primero, cuéntanos. Bueno, efectivamente, llevamos 20 años y 4 días en España. Sí, y ha sido una experiencia, en verdad, que podría decir que ha tenido distintas etapas, ¿no? La primera etapa muy compleja, muy difícil, porque al ser enviados con mi familia, ¿no? Entonces era empezar una iglesia desde cero, no era que nos recibía un grupo, ¿no? Desde cero, ¿no? Entonces es abrir una trocha, ¿no? Un camino fuerte. Entonces una primera etapa bastante difícil, muy complicada, pero que finalmente fue produciendo sus frutos con el tiempo. Y yo diría que una etapa que duró aproximadamente unos 12 o 13 años, ¿no? 12, 13 años de siembra. Se siembra. Sacrificio, entrega. Exactamente, ¿no? Y luego diría que ahora estamos viviendo una etapa distinta, diferente, donde ya hay iglesias que cada vez se han consolidado más. Nacieron también algunas durante la primera etapa, otras durante la segunda, pero vamos viendo cómo la iglesia va cogiendo más fuerza, ¿no? Y tenemos sueños, visiones también de querer seguir avanzando en España, y también el Señor ha sido bueno, ¿no? Porque también desde España hemos podido avanzar a otros países. De forma sencilla, humilde, pero hemos podido poner nuestro pie en otros lugares, y eso ha sido bueno, ¿no? La previa, digamos, en la conversación tú decías que efectivamente España era conocida como cementerio de misioneros, ¿no? Y lo que yo he visto es que Dios es un Dios soberano, y Él ha usado la migración realmente como una forma de impactar España, y ahora hay un gran crecimiento de la iglesia, ¿no? Sigue siendo todo un reto ganar al español, sigue siendo un reto, pero ya la iglesia no es desconocida para España, ¿no? Entonces, no sé, yo le decía a Miguel hace un momento que me encantó cuando alguien le preguntó a él cómo se podía ganar un español, ¿no? Y no sé si quieres decirnos algo. Yo me acuerdo cuando Juan llegó a España, en aquel entonces, año 2005. En mi caso particular, yo estaba pastoreando una iglesia con mi mujer, que era netamente de españoles. Y cuando yo veo que llegan unos peruanos, una familia peruana a España en ese contexto, la verdad es que me sorprendió, y en un principio dije, ¿dónde ha venido este loco? Porque efectivamente España hasta ese momento, con el mundo de las misiones, era conocido como un cementerio de misioneros. Venían muchos, y venían algunos incluso hasta con profecías, ¿no? Que España va a ser pues tierra fértil, pero para los españoles era difícil de creer, porque en aquel entonces la iglesia evangélica era un grupo muy reducido, muy pequeño. Hablamos de apenas 400.000 evangélicos, que eso es el 0,5. Menos de 5. Bajísimo, ¿no? Y claro, cuando yo lo vi, me dio misericordia, dice. Sí, te provocó compasión, pobrecito de ellos. Porque yo pensaba que eran unos más, ¿no? Que llegaban en la misma tesitura, en la misma situación, y que no iban a alcanzar, no iban a tener. Pero sí que es cierto, como Juan apuntaba bien, considero que la inmigración ha sido un punto y aparte, porque soy un defensor de que efectivamente Dios mueve la historia, y creo que la inmigración, desde mi punto de vista, ha estado provocado por Dios para que la iglesia en España y en Europa pues no siga apagándose, sino que siga triunfante, ¿no? Y que siga alcanzando al español y al europeo. Así que ahora lo miramos en retrospectiva, ¿no? Han pasado 20 años desde entonces, y vemos que el fruto comienza a verse fruto, ya no solamente con nosotros, con Vida y Familia, sino con otras iglesias
y otros hermanos que están llegando de diferentes países de Latinoamérica, de Europa o de África, ¿no? Así que, bueno, muy feliz de estar con él trabajando y empezar a ver un fruto. De ser parte de ese equipo, ¿no? Que se ha formado en Vida y Familia, parte de la Alianza Cristiana y Misionera. Permítame tal vez introducir un poco de historia, ¿no? Yo recuerdo de mis años de creyente aquí en Perú y nos enteramos que uno de los misioneros que había sido el promotor, fundador de la obra aquí en Perú, viajaba a España, como era don Federico Cobalchu, y que iba a empezar la obra ahí en esos años, que creo 80, 78, 79, que estaba ahí batallando en Barcelona. Pero del 78 hasta el 2005, la obra en España pues no prosperó mucho, no creció mucho, pero Dios hizo algo. Dios hizo algo, intervino allí en la vida de los creyentes y los pastores, supongo, para que esto comience a brotar, germinar, crecer, y esa transición han sido ustedes parte de ese fruto, ¿no? Han llegado a un momento oportuno, aunque te provocó esa compasión, porque digo, ¿qué pasa con este loco que hoy dio aquí en España? Pero cuéntenos más, ¿cómo ha sido ese salto? Sí, como dice Miguel, la verdad que ahora cuando uno lo ve hacia atrás, uno dice, wow, ¿cómo es que un misionero hace eso, no? O sea, moverse con 3 niños pequeños a un territorio que no te auguraba ningún tipo de éxito, ¿no? Al venir era hostil. Hostil, ¿no? Muy difícil, era casi como dar un paso en el vacío en realidad, pero ahí lo que conocemos, sabemos que se llamó misionero, como esa voz del Señor en tu corazón, imposible de acallar, ¿no? Porque es verdad también que a España se llegaba por diferentes motivaciones, pero la nuestra fue, yo diría, quizás también como la de otros, de hecho, como la de otros, fue muy auténtica, o sea, fue una voz de Dios empujándonos, irrefrenable, ¿no? Imposible de acallar, y entonces creo que eso significó el respaldo del Señor. Y aunque íbamos dispuestos a, en términos humanos, posiblemente también seguir la línea de otros, es decir, que hubiese casi ningún fruto, poquito fruto, pero Dios fue muy bueno y nos empezó a dar mucho fruto. Y al principio yo escuchaba como que a veces las ideas de hacer misiones hay teoría, pero no se ajustan mucho, lo mejor a la Biblia, ¿no? Entonces, por ejemplo, habían ideas de que si estás aquí solamente es para alcanzar españoles. Y de hecho, que yo iba para alcanzar españoles, ¿no? Pero me encontré con un mundo también de inmigrantes de gran necesidad. Entonces, procuré en el Señor ampliar mi mente y tratar de alcanzar a ambos. El inmigrante necesitaba pastores, ¿no? Y además los que no creen aquí se hacen vulnerables allí, abren sus corazones, muchos se convierten allí, ¿no? Pero por otro lado también el Señor puso en nuestros corazones mucho amor hacia los españoles, ¿no? Entonces yo me di cuenta que si no les amaba auténticamente, entonces podría fracasar. Y eso me llevó a ser, diría, muy intencional en crear ciertas relaciones, pero a otro ritmo, ¿no? Porque español, para convertirse, tiene que ver que tú eres una persona fiable, confiable, ¿no? Que no le estás vendiendo un cuento, ¿no? No es fácil de ganar. Pero Dios a nosotros nos dio la gracia de alcanzar a algunos españoles. Y ahora mismo, si tú ves en nuestras iglesias, hay españoles también alcanzados por las iglesias que hemos plantado. Claro, qué interesante. Tal vez tú puedas ampliar eso un poco. Yo apunto en la misma línea de Juan porque pienso que los muchos misioneros que yo he conocido que han venido a España venían con el objetivo de alcanzar al español. Pero desde mi punto de vista creo que la situación ha cambiado porque vivimos en un mundo globalizado. Entonces ya cuando tú te presentas en un país europeo como España, ya no te encuentras solo españoles, evidentemente, pero en España tenemos 8 millones de inmigrantes. Y de repente España pasa de tener 39 millones de habitantes a tener 49 millones de habitantes. Y de ellos 8 son inmigrantes, ya no solamente latinos, sino africanos, de Asia, de todos los lugares del mundo. Es más, tus vecinos, tus propios vecinos, yo tengo vecinos marroquíes. Y mi mujer les ha predicado el Evangelio. Por cierto, era la madre de un futbolista famoso que juega en el Paris Saint-Germain, Hakimi, ¿no? Mi mujer le predicó el Evangelio y era marroquí. Entonces, ayer me preguntaban aquí, ¿no? Con el propósito de alcanzar a españoles, yo le tuve que decir, sí, alcanzar españoles, claro que sí. Pero yo personalmente ya no se trata de pensar en españoles, sino en cualquier latitud del mundo, porque te encuentras con personas y con perfiles de diferentes lugares del mundo. Entonces, si puedo alcanzar españoles, gloria a Dios, pero si puedo alcanzar marroquíes, si puedo alcanzar polacos, si puedo alcanzar africanos, nigerianos, pues gloria a Dios por mí. Son vidas que el Señor quiere rescatar también. Se juntan en ese sentido
como a veces se dice, las diosidencias, ¿no? Dios haciendo que esas circunstancias externas que llevaron a emigrar a un país sea la oportunidad para que les presenten el Evangelio, conozcan a Cristo, sus vidas sean transformadas. Y uno no sabe el alcance que puede tener eso, porque la verdad, en todo caso, alcanzaron un futbolista famoso, que es marroquí o cualquier otro latinoamericano, dice, wow, cómo el Evangelio tuvo que traerlo a este país para que haya una oportunidad de que conozca al Señor. Sí, en nuestra obra misionera, en verdad, el ADN de la alianza siempre está en nosotros, porque sabíamos que íbamos para plantar una iglesia, ¿no? Pero en algunos años nos dimos cuenta que teníamos que expandirnos y crecer y plantar también otras iglesias, ¿no? Entonces, aunque la primera iglesia que plantamos creció, digamos, bastante para España y estaba yo al frente como fundador y pastor, Dios también nos empezó a mover el hecho de que habría que salir para plantar otra iglesia y eso genera cierto dolor porque es una iglesia que tú has fundado, que tú has plantado, ¿no? Pero sabes que Dios te ha llevado y un misionero es así, entonces va, planta, forma, deja a alguien, principalmente del lugar, y luego sigue plantando. Esa ha sido nuestra labor, ¿no? Pero para hacer eso requiere un intenso trabajo de discipulado y de formación, ¿no? Quisimos al principio enfocarnos en muchas personas, o algunas personas, mejor dicho, porque para que fuesen líderes de la iglesia, y Dios nos sorprendió porque luego ellos llegaron a ser los pastores de las nuevas obras. Entonces, la gracia del Señor ha sido con nosotros tremenda porque no solamente alcanzamos a algunos españoles, sino que de esos alcanzados, algunos se hicieron pastores, son pastores de nuestras iglesias, ¿no? Bien. Tremendo. Entonces tenemos pastores españoles o a veces españolas casados con pastores latinos, por ejemplo. Entonces, es un cuerpo pastoral, pero tenemos 16 pastores. Es un cuerpo pastoral bien variado y diverso y muy bonito, ¿no? Entonces, trabajar en conjunto. Y eso ha sido también una bendición, o sea, poder ver cómo Dios ha levantado hermanos y para seguir plantando iglesias, ¿no? Y creo que eso pasa en las iglesias también, ¿no? Multicultural, multiétnico, que se van uniendo en el Señor, ¿no? Y tiene el alcance justamente a aquellos que han llegado a la iglesia, y qué lindo que algunos de ellos ya se han convertido en pastores, que han sido llamados a servir al Señor de una manera dedicada, consagrada, para servir al Señor en la dirección de una iglesia, porque al final somos siervos de Dios, obreros del Señor, recibiendo un encargo divino. Pero en todo caso, se está cumpliendo también el propósito, aunque fue tu caso, Juan, que fuiste con una expectativa, con un molde misionero que debe ser así. Tú te encontraste con otra realidad y comenzaste a cambiar tu entendimiento y dices, no, ahora tenemos que hacer otra cosa, abrirnos a la posibilidad de alcanzar a otro tipo de digamos, inmigrantes, pero también juntarnos con los españoles. Y esa mistura, ¿no? Esa mistura creo que permite que haya iglesias como la tuya también, que tienes españoles y tienes inmigrantes, ¿no? Sí. Es muy interesante. Yo hablaba con un hermano que ahora está haciendo misiones en el Kurdistán y él se asombraba, ¿no? De que yo, español, en Madrid, pastoreando una iglesia de latinos. Y es algo que yo le decía, si tú me preguntas eso hace aproximadamente 30 años atrás, yo te diría que es algo que no se va a dar, que es imposible. Sin embargo, la realidad es esa, ¿no? Y nos encontramos, por ejemplo, en nuestra iglesia, la gran mayoría son latinos y la gran mayoría son peruanos, el 70%, ¿no? Pero también tenemos ecuatorianos, tenemos venezolanos, tenemos colombianos, tenemos hondureños, tenemos polacos, hemos llegado hasta chinos. Hasta chinos, ya fueron hasta el otro lado del mundo. Entonces, esa es la riqueza de la multiculturalidad de la iglesia en el contexto actual, ¿no? Y que nos enriquece tanto a los españoles como a los que vienen de fuera, ¿no? Pero hoy en día plantar iglesias en España es muy complejo porque en España lo que más está creciendo ahora mismo es el ateísmo. No solamente está descendiendo el catolicismo, está creciendo el evangelicalismo, pero también está creciendo de una manera amplia el ateísmo, ¿no? Entonces, para nosotros es un desafío en el contexto europeo plantar iglesias en España, plantar iglesias en Europa con ese perfil, ¿no? De que el ateísmo está creciendo de una manera sobresaliente y que puede asustar tanto al propio español como al propio misionero, ¿no? Pero insisto, España ya no es un cementerio de misioneros. España es tierra fértil. Y eso es bueno. Y eso es muy bueno, ¿no? Claro. Y nos alegra el corazón. Así que yo recuerdo cuando empezaban a llegar los latinos, aún desde dentro de la iglesia nos encontrábamos hermanos que se plantaban, ¿no? Como a la defensiva
Y a mí me enojaba, ¿no? Me enojaba porque creo que en el corazón de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, tiene que estar todo lo contrario, ¿no? Tener la compasión, la misericordia y abrazar al emigrante, ¿no? Así que bueno, yo me alegro y me gozo mucho con lo que está ocurriendo y con lo que lleva ocurriendo en los últimos 25 o 30 años en España. Wow. Sí, es ese cambio de cosmovisión también para tanto los pastores, para el nuevo liderazgo, se ha convertido en una bendición para este grupo de iglesias que se llama Vida y Familia, porque si ya tienes matrimonios mixtos de varias nacionalidades y ya son 16, ¿no? 19 iglesias. Sí, ya pierdo la cuenta. 19 iglesias. Bueno, casi diríamos, si uno hace la matemática, pues 20 años, 19 iglesias, casi una por año, pero claro, no ha sido así, ¿no? Algunas en el proceso se han sumado más en los últimos años. Ahora cuéntanos, Juan, ya no están solo en Madrid, ya están en otras partes de España. ¿Cuál ha sido ese efecto o desarrollo de los líderes de las iglesias en otras partes de España? Tenemos en Madrid, luego en Toledo también, ¿no? Castilla-La Mancha también que está, contiene Toledo, Guadalajara, ¿no? En Barcelona también. Y en los últimos años en la Comunidad Valenciana, específicamente en Alicante, ¿no? Es tanta la multiculturalidad que en Alicante, nuestra iglesia, que está en una ciudad que se llama El Campello, es bilingüe. Increíble, en España es una iglesia bilingüe. Bilingüe, o sea, se habla en inglés, en español, predicamos en inglés, predicamos en español, llega gente del norte de Europa, o sea, es una locura, ¿no? La verdad es una cosa como que todo el mundo viniera y estuviera allí, ¿no? Y ahora es un gran reto porque ya han pasado 20 años que esta obra continúe con fuerza y estamos muy dedicados ahora a trabajar con liderazgo más joven, futuros pastores, ¿no? Y curiosamente, pues ya muchos de ellos, aunque tienen origen latino, se han criado en España y culturalmente tienen casi completamente españoles. Mentalidad ya española. Mentalidad española, ¿no? Entonces, esta mentalidad que se ha forjado con los años, ¿no? Con todos estos cambios. Queremos seguir avanzando, creciendo. Están preparando, digamos, el liderazgo que los va a suceder a ustedes o van a continuar con esa obra, bueno, si el Señor no viene antes, según su promesa, porque ahí está también la base del desarrollo de una congregación, que no está pensando el líder quedarse hasta morirse allí, sino formando a los futuros líderes para que ellos continúen con la tarea. Es lo que nos dijo el Señor, y hacer discípulos. O sea, hay cosas tremendas. El domingo hicimos el culto aniversario de los 20 años. Comentarte, ¿sí? Justamente eso. Sí. Y reunimos ahí un auditorio, ¿no? Estamos alrededor de poco más de 1000 personas, eso es la membresía de Vida y Familia, ¿no? Y habrían ahí unos 500 más o menos. Y en un momento pedimos que pasaran los jóvenes al frente y habían, no sé, más de 100 jóvenes que pasaron al frente. Wow. Venían de todos los sitios los jóvenes. Wow, era para llorar, ¿no? Porque tú ves ahí, y todos estaban con una camiseta que mandamos a hacer que decía uno en Cristo, ¿no? Entonces, claro, esos números para otras partes parecen pequeños, pero para la realidad europea son tremendos, ¿no? Entonces, un regalo del Señor. Si yo estoy aquí, ustedes saben, esta iglesia no es pequeña, pero 100 jóvenes en ese contexto, wow, es un potencial tremendo de oportunidad de crecimiento, entrenamiento, preparación de ese liderazgo para el futuro, ¿no? Yo ahora lo que pasa es veo que, por ejemplo, sigue llegando mucha migración y sí hay zonas que necesitamos todavía evangelizar y plantar iglesias. Al norte de España y en Madrid, increíble, al norte de Madrid. Casi todo está en el sur, pero el norte de Madrid todavía es una zona de muchos españoles, en verdad. Es una zona más cara, más compleja, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces también hemos puesto nuestros ojos allí. Si podemos enviar a los nuestros bien preparados, amén. Pero también hacen falta llegar apoyo de afuera. Algunos más para esos campos de misión. Hay muchas ciudades y pueblos donde no hay iglesias y pueblos en las que sí hay iglesia, pero no hay pastores. Entonces la necesidad es acuciante. Uno dice Europa, pero Europa no, Europa es que es un continente que ya se ha hablado durante mucho tiempo que donde se habla de postcristianismo, como que el cristianismo está quedándose atrás, ¿no? Y salen en comunicaciones que la iglesia evangélica pues se abren 4 iglesias al mes o algo así, ¿no? La información, si hace 5 años en Madrid habría alrededor de 700 iglesias, en la actualidad y hay más de 1300 en 5 años, pero no se trata de Madrid, se trata de España y se trata de muchos lugares en España donde hay carencias.
Entonces la necesidad es acuciante, ¿no? Y a mí me llama muchísimo la atención cómo pensar en un continente como es Europa, un continente rico económicamente, culturalmente, por historia, pero muy pobre en cuanto a la moral. Es un continente donde la moralidad está en unos términos que a uno le asombra, ¿no? Y que vengan misioneros de lo que llamamos, o que se ha conocido como el tercer mundo, de África, de Latinoamérica, le da ganas de honrar a Dios, ¿no? Porque la obra es de Dios, no es nuestra, ¿no? Pero aún así, yo como español, insisto, hagan misiones, no dejen de hacer misiones, porque si hace 20 años llegaron los misioneros de Perú, de los cuales yo tenía misericordia, pero hoy, 20 años después, ¿cuántas familias, esas 1000 personas que Juan ha mencionado, ¿no? Pues se han alcanzado para Cristo? Muchas de ellas es verdad que vienen de otras iglesias, pero otros han sido alcanzados para Cristo, ¿no? En el mismo España ya. En el mismo España. Y españoles, ¿no? Donde sus propias vidas eran vidas fracasadas, destruidas, familias disfuncionales que han encontrado en el Evangelio una respuesta para sus vidas y que ellos mismos se han convertido en proclamadores del Evangelio, ¿no? Así que no dejen de hacer misiones, por favor. Así, eso es tremendo porque prácticamente estamos hablando de un tiempo de bendición que ustedes ya lo están probando, pero eso no significa que ya se acabó la tarea. La tarea tiene que continuar, las misiones no van a parar, las misiones están en el corazón de Dios y espero que en nuestros amigos que nos ven en la audiencia, el Señor pueda hablar a sus corazones con el testimonio de ustedes. Y si Dios le pone la carga, el sentir de servir al Señor en estas tierras lejanas, aunque hablamos el mismo idioma, es diferente el contexto que uno va y se requiere cierta preparación para ir. Hay cierta demanda del misionero previo a salir, pero sin embargo va a encontrar un terreno más fértil, trabajado por muchos años. Y creo que la primera tarea de quien, digamos, queda impresionado, atraído hacia hacer misiones hacia este continente europeo, empezando por España, es empezar orando por los que ya están, porque de los que ya están, imagínate que Dios de esos 100 jóvenes que salieron al frente en esta reunión, 50 o 30 dijeran, yo quiero responder al llamado de Dios, quiero prepararme, quiero servir al Señor. Y nos habla de todo el norte de España, la parte norte de Madrid. Qué tremenda oportunidad. Realmente yo estoy sorprendido, maravillado por lo que me cuentan ustedes y creo que eso es una bendición, la verdad, yo lo percibo así, una bendición muy grande. Sigamos apoyando la obra misionera en España y otras partes de Europa que también se necesita. Sin embargo, lo otro es aquellos que todavía no empiezan, cuáles son sus recomendaciones o sus pensamientos acerca de eso para seguir apoyando el crecimiento de la obra en España. Bueno, Juan puede hablar más que nada como misionero en realidad, ¿no? En práctica, yo soy pastor español, pero desde mi perspectiva, responder a un llamado, yo creo que, yo me acuerdo cuando era joven, ¿no? Me lancé a las misiones, pero he entendido con los años que Dios me quiere en mi Jerusalén, en España, porque he tenido 3 oportunidades para salir de misionero y nunca se ha dado, ¿no? Y de hecho, el primer país al que me iban a mandar de misionero era Perú. Así, sí, lo hemos recibido con mucho cariño. Seguramente. En un grupo de 7, pero por problemas burocráticos y de documentación no pude, ¿no? Pero, insisto, yo creo que cada persona puede sentir el palpitar del corazón de Dios, de alcanzar a las personas. Y cuando tuve la oportunidad de estar con Juan en Taiwán en un viaje misionero allí, yo entendí de parte de Dios que cada uno de nosotros somos responsables de hacer la parte que nos corresponde. No necesitamos salvar al mundo, porque ya hubo un Salvador, es Jesucristo, pero cada uno tenemos una responsabilidad, ¿no? Por pequeña que sea, pero si cada uno hacemos lo que nos corresponde, la parte que nos corresponde, pues estaremos siendo colaboradores del reino en predicar el Evangelio, ¿no? Amén, qué lindo, qué tremendo. Esas recomendaciones. Juancito, tú yo lo que diría es que el corazón misionero en verdad pues nace desde el lugar donde tú estás. O sea, si donde tú estás pues no tienes pasión por la evangelización, por la predicación, por servir en tu iglesia, por trabajar, y entonces eso no te va a aparecer de pronto en otro sitio. Exacto. No tiene que verse, o sea, tiene que haber un tipo de señal en verdad que hay una persona que está, no diría totalmente desarrollado, ya completa como misionero, pero sí se nota indicios y señales de que es alguien que Dios está llamando, ¿no? A veces las misiones son vistas como de forma muy romántica, ¿no? Como una aventura, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y España, pues para hacer turismo está bueno, ¿no? Pero ir ahí y enfrentarte a hacer la obra, entonces considerar también, ¿no? O sea, realmente estar dispuesto, ¿no? A sacrificarte por el Señor, ¿no?
y sea el país que fueras, pues tienes que saber algo de su historia, porque eso te da ciertas pistas de entonces de cómo evangelizar y cómo hablar al Señor, ¿no? Es muy importante para mí tener una idea también del contexto donde tú vas. Bien, bien, creo que nos han dado varias lecciones que no se dan en seminarios. Aún comentando tú, Miguel, que el ateísmo ha crecido, entonces ya hay una demanda de preparación de cómo enfrentar el ateísmo, o cierta preparación teológica o de historia. Bueno, requiere una preparación previa, pero el que manda es el Señor, el llamado es del Señor. Y si Dios te pone un sentir especial por algún lugar y tú estás dando fruto en tu iglesia, y eso le diría a nuestros amigos que quieran hacer misiones a cualquier parte del Perú o del mundo, hay que asumirlo con mucho temor de Dios, una sensibilidad espiritual a la guía de Dios, pero hay que prepararse también para ser fructíferos, para bendecir desde tu iglesia local. Si tú no das fruto en tu iglesia local, no ejerces tus dones en tu iglesia local, no esperes que te llamen a las misiones, la verdad. Y ya desde plano te desanimo que lo hagas. Pero si hay un ministerio respaldado, fructífero, tienes el respeto de tus autoridades en tu iglesia, tus pastores, pues de pronto eso significa que tal vez el Señor te está llamando al ministerio. Y no sería extraño que puedan cruzar el Atlántico y llegar a Europa o puedan ir acá al interior de nuestro país porque hay mucha necesidad. Acabo de hablar también con un lingüista y nos explicaba todas las necesidades que hay en nuestro interior de nuestro país. Así que las misiones es una oportunidad para todos, pero hay que saber a dónde Dios nos está llamando. Y yo les quiero agradecer de verdad que ustedes hayan compartido parte de su vida, parte de su testimonio. Sé que hay mucho más que contar de lo que ha pasado en España para llegar a celebrar 20 años. Y mis saludos a la Iglesia de España, a la Iglesia Vida y Familia. En la gracia del Señor, en la misericordia del Señor, han podido reunirse, dar gracias a Dios, ver la muestra de la obra del Señor en las vidas transformadas y que Dios los siga bendiciendo, de verdad. Muchísimas gracias. Saludos a sus esposas, a sus hijos desde el Perú, con todo el corazón. Ustedes saben que los amamos, los respetamos y queremos que esa obra siga creciendo, siga expandiéndose, siga el reino de Dios avanzando. Gracias por estar aquí en el programa Corazón Misionero. Queremos verlos pronto para contarles otras historias de las aventuras y realidades y experiencias de Dios en las misiones. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, amigos. Dios les bendiga. Adiós. Chao.